En la gracia de Dios culminaremos hoy nuestro estudio de las cartas a las iglesias que figuran en Apocalipsis. Así que vamos a ir buscando Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Laodicea es la séptima iglesia a la cual el Señor le manda un mensaje. Cada mensaje es particular, es especial. No es que Jesús haya escrito 7 cartas y después haya dicho, a ver, ¿en qué buzón las pongo? Porque, gracias a Dios, estas iglesias son iglesias que pertenecen a ciudades que son conocidas en la historia secular. En la historia de Roma se puede encontrar mucha información referido a estas ciudades. Información que se conoce como extra bíblica, es decir, información que no está en la Biblia. Yo voy a decir muchas cosas de la Odisea que la Biblia no dice, que lo dice la historia que escribieron los hombres, muchos de ellos que no conocen a Dios. Entonces, esto es importante porque nos muestra que este mensaje del Evangelio es pertinente, porque es un mensaje real, a una iglesia real. Hoy se puede ir a Turquía, dinero mediante, claro, porque no es tan barato, pero se puede contratar una excursión y se puede ir a ver las ruinas de la Odisea. La iglesia que funcionaba allí lo hacía en una ciudad real, una ciudad que existió, una ciudad que la historia la conoce y cuyas ruinas hasta el día de hoy permanecen. Claro que han pasado casi 2000 años, por lo menos 1900. Muchas cosas se han destruido, pero otras cosas no. Entonces, esta iglesia que estaba ahí en la Odisea, menos mal que está esta carta, porque en Colosenses, la carta de Pablo de los Colosenses, Pablo dice, lean también esta carta en la Odisea. Es decir, cuando termina ahí el capítulo 4 de Colosenses, dice, esta carta, después que la hayan leído, mándensela para que también la lean los de la Odisea. Dice, y ustedes pídanle la carta que les mandé a ellos y ustedes lean la carta de la Odisea. ¿Y dónde está la carta de la Odisea? Se ha perdido. Bueno, se ha perdido no. Por alguna razón, el Espíritu Santo no la quiso incluir en el canon. No sabemos si Pablo escribió algo inconveniente en esa carta o qué pasó, pero por alguna razón el Espíritu Santo no la puso en el canon. Es decir, entre los libros inspirados de la Biblia. Pero seguramente Pablo escribió muchas cosas a lo largo de su vida que no formaron parte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo eligió aquellas que quiso, como siempre hace Dios, que elige lo que Él quiere. Pero la Odisea recibe una carta acá en Apocalipsis y bueno, así actúa el Señor. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando empezamos a leer la carta, lo primero que viene a nuestra mente es, ¿qué dirá esa carta? ¿Cómo será la iglesia de la Odisea? ¿Qué mensaje tendrá el Señor
para esa iglesia. Y la carta comienza diciendo: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Entonces, cuando empezamos a leer la carta a la Odisea, ¿qué es lo primero que encontramos? Una descripción del remitente. La carta no empieza hablando de la iglesia, sino que empieza hablando de quien remite la carta a la iglesia. ¿Y por qué es esto así? Porque lo más importante es el Señor. Lo que más importa es las características del Señor de la iglesia y no las características de la iglesia en sí. Por supuesto que es bueno que la iglesia tenga buenas características y nosotros debemos cuidar que nuestra iglesia tenga buenas características. Pero lo que realmente importa y hace la diferencia no es tanto lo que somos nosotros, sino quién es el Señor al cual pertenecemos. Esto es muy importante tenerlo en mente porque cuando empezamos a ver el mensaje que Jesús le envía a la Odisea, es un mensaje que quizás no nos gustaría demasiado recibirlo nosotros. Si el Señor nos tiene que enviar una carta, yo preferiría que nos mande la carta de Filadelfia u otra, pero la de la Odisea, qué sé yo, mejor que se la mande a otro. No sé por qué, ahora lo vamos a ver, pero no es una carta apetecible. Pero sí lo es el Señor. Esto dice el Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Y la Biblia dice que Jesús es el amén de Dios. Aquel que pone el último sello y que lo que decreta nadie lo puede cambiar. Cuando Jesús dice amén, ahí terminó la cosa. La gente podrá decir muchas cosas de nosotros, algunas buenas y muchas malas. Generalmente es así. Pero lo que realmente importa es qué dice Jesús de mí. ¿Qué tiene Dios para decirme? Cuando yo leo ahí en Jeremías 29, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Planes de paz, planes de bienestar, planes de bondad. ¿Quién dice eso? El amén. El que tiene la última palabra sellada y definitiva. Así que si alguien dice, no, vas a fracasar, no vas a llegar a nada, sos un desgraciado, es tu opinión, poco importa. La opinión de Dios es otra. ¿Es importante conocer la opinión de Dios? Tiene su importancia, pero lo que es fundamental no es solo conocer la opinión de Dios, es creerla y apropiarla y vivirla. Muchas veces escuchamos muchas voces que nos quieren comer el oído, voces de mal, voces de fracaso, voces que nos tiran para abajo. Y me encantaría decir que eso lo escuchamos de la gente del mundo, pero a veces no solo de la gente del mundo, a veces de hermanos que también nos tiran para abajo en vez de darnos la palabra de Dios que nos lleva para bien, para arriba, para bendición, para triunfo y no para fracaso.
Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz. En la otra versión dice el testigo fiel y verdadero. Esto nos da la seguridad de que lo que Dios ve en nosotros es lo real, es lo verdadero. Él es un testigo fiel y veraz, fiel y verdadero. Cuando Él nos mira, nos ve en la verdadera condición de nuestro corazón. Jesús nunca nos va a mentir diciéndonos, qué bien que vas, qué bien que te veo, cuando en realidad no es así la realidad. Si nos tiene que decir que estamos mal, nos lo va a decir. Pero siempre lo va a decir en amor. Siempre lo va a decir para cambiarnos para bien, no para hundirnos. Así que no debemos tener temor de exponernos a la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar muchas cosas buenas y otras que quizás nos amonestan, nos corrigen, nos traen convicción de pecado, pero siempre es para nuestro bien, para cambiarnos para bien. Esto dice el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Él es el que gobierna sobre la creación de Dios. Este pasaje es sumamente importante desde el punto de vista doctrinal, porque la expresión en el griego es un poco que se presta para confusión. ¿Qué dice la Reina Valera? Él es el principio de la creación de Dios. Y en el original se puede traducir como soberano o se puede traducir como principio. Es una palabra que de acuerdo al contexto se traduce de una u otra manera. Pero tenemos muchos otros pasajes que nos enseñan que Él es el soberano, que Él es el que gobierna sobre la creación. Por ejemplo, dice en Colosenses que todo fue hecho, Colosenses 1, por medio de Él y para Él. Pero este pasaje es importante, saber que Jesús es el soberano de la creación de Dios, porque, como también se podría traducir que es el principio de la creación de Dios, hay sectas, como los Testigos de Jehová, que se basan en este pasaje para decir que Jesús es el primer ser creado. Si es creado, no es Dios. Pero nosotros sabemos que, siendo Dios, es el autor y soberano de la creación. Y ese soberano, testigo fiel y veraz, el amén de Dios, dice, conozco tus obras. Qué bueno que Dios nos conozca. Dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. No, entonces no me conviene que Dios me conozca. Qué macana. Siempre nos conviene que Dios nos conozca, aun cuando conozca algo de nosotros que nos gustaría que no conozca. Porque siempre nos conoce para bien, siempre nos conoce para restaurarnos y siempre nos conoce para demostrarnos su amor, aun cuando nuestra vida no sea lo que debería ser. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro.
Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Acá es increíble cómo se puede ver cómo Jesús conocía perfectamente la ciudad de la Odisea. Porque es una ciudad, y eso es una información que no está en la Biblia, que está en los textos romanos de historia. La Odisea era una ciudad muy importante en su época. Era una ciudad que tenía bancos muy importantes, ahí había mucho movimiento de dinero. No llegaba a ser la Nueva York de la época, pero era un centro comercial y financiero bancario muy importante. También era una ciudad donde había una escuela de medicina muy famosa, una escuela de medicina que se especializaba en la vista y en la piel. Los primeros dermatólogos estudiaron ahí. Y tenían unas pomadas muy buenas, tanto para la piel como para los ojos. Pomada que en el idioma de ellos se llamaba colirio y que no se ha traducido en nuestras Biblias, está la palabra original colirio, que significa ungüento. Pero para ser más distinguido, en vez de ungüento, la Reina Valera le puso colirio y después siguieron poniéndole así. Y era una ciudad famosa por los tejidos. Parece ser que había muchas ovejas en esa zona que eran especiales de esa zona. Tenían una lana negra muy fina con la cual se podían hacer tejidos que tipo lo que hoy es un buzo de alpaca, que es algo muy, muy distinguido. Bueno, la lana negra de la Odisea era muy codiciada en todo el Imperio Romano. Ellos, cuando alguien era así medio especial, no decían esta es la oveja negra, decían esta es la oveja blanca, porque todas eran negras. Bueno, alguien después le traduce el refrán a Jessica y David. Y además era una ciudad que militarmente no era importante porque tenía un problema que hacía que no pudiera ser un fuerte militar, y es que no tenía agua. En la ciudad no había agua, entonces el agua tenían que traerla de lugares bastante cercanos, pero tenían que traerla de otro lugar. Entonces, si una ciudad, que en aquel momento la defensa de la ciudad eran las murallas, si un día era sitiada y le cortaban el agua, se morían de sed. Entonces, una ciudad que no tuviera agua dentro no podía ser un fuerte militar porque la rodeaban y estaba perdida. Entonces, el agua la traían a través de los famosos acueductos romanos. Los romanos no habían ido a clase de física, no conocían el principio de los vasos comunicantes, entonces imaginaban que el agua no puede subir. Por eso hacían esos acueductos que ustedes pueden ver en las ruinas. El agua iba, esa especie de terraplenes, y iba siempre bajando. Hubiera sido mucho más sencillo hacer eso bajo tierra, una especie de caño, y no tenían que hacer esas construcciones monumentales. Pero ellos, por falta de conocimiento técnico, lo hacían de esa manera. Y tenían acueductos que traían aguas de unas termas que estaban a 10 kilómetros de la Odisea. Entonces, trataban de tener agua termal en la ciudad. Las termas estaban a 10 kilómetros y además tenían manantiales que les proveían de agua para tomar. Y también venían a través de acueductos. Ahora, el problema
es que en esos 10 kilómetros de viaje, el agua caliente de las termas se entibiaba y el agua fría del manantial también se entibiaba. Entonces, las dos llegaban tibias. Por eso dice, ojalá fueras fría, ojalá fueras caliente. Pero lo que salía frío del manantial se entibiaba por el camino. Además, como los acueductos estaban cerca, se mezclaban. Y ustedes saben que las aguas termales tienen muchos minerales. Esos minerales despiden vapores, que para bañarse, para tipo sauna, es espectacular. Pero para tomar es nauseabundo. Entonces, el agua, que en su origen era muy buena, porque los manantiales en su origen eran excelentes y el agua termal en su origen era excelente, los dos llegaban corrompidos a la ciudad de la Odisea. Todo parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Pero muchas veces nosotros estamos un poco alejados de la fuente original y entonces lo que tiene que ser caliente se ha entibiado y lo que tiene que ser frío también se ha enfriado. El amor que tiene que ser caliente, apasionado, muchas veces se nos ha enfriado. Y el rechazo del pecado, la santidad y cosas así, en las cuales tenemos que ser tajantes, tenemos que tener límites claros, hemos adoptado límites más o menos. Tratado de ser, más o menos santos, no desentonar demasiado. Y ese era el problema de la Odisea. Por eso dice, ojalá fueras lo uno o lo otro. Y con esto está diciendo, ojalá lo que era frío se mantenga frío y lo que era caliente se mantenga caliente. Ojalá que las cosas de Dios no se nos mezclen con las cosas del mundo. Ojalá que nuestra distancia de la fuente, que es la Biblia, sea tan corta que lo frío sea frío y lo caliente sea caliente. Que no se nos entibie en el camino. Por cuanto no eres una cosa ni la otra, sino tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Todavía no lo hizo. Todavía la gracia de Dios se mantiene. Todavía la misericordia de Dios está a nuestra disposición. Quizás el Señor está a punto de hacer determinadas cosas, pero todavía estamos a tiempo de cambiar y que Dios no tenga que ejecutar juicio sobre nosotros y sobre su iglesia. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Ellos se creían ricos porque tenían riqueza material. Y Jesús les dice, la riqueza material no les va a servir de nada. Por eso dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. En el Salmo 19 dice que los preceptos de Jehová son como oro refinado en el fuego. Respecto a las cartas de Apocalipsis, hay varias escuelas interpretativas. Algunos dicen que cada una de las cartas representa los distintos tipos de iglesias que pueden encontrarse en el mundo. Otros dicen, en realidad representa los distintos tipos de creyentes que se pueden encontrar en una iglesia. Y otros dicen que hay un desarrollo histórico, que la iglesia de Éfeso es la iglesia de los primeros siglos, después las otras son de las distintas etapas,
y la iglesia de la Odisea sería la iglesia actual. Yo creo que quizás las tres interpretaciones tienen algo de verdad. El tema que como la Odisea es la última y nosotros estamos en los últimos tiempos, cualquiera de las tres interpretaciones que tomemos, esto nos agarra a nosotros. Hoy la iglesia en Occidente, y casualmente es de los lugares donde normalmente la iglesia es más pobre espiritualmente, la iglesia en Occidente tiene riqueza, tiene prestigio, tiene un montón de cosas que de repente no tiene la iglesia perseguida. Pero muchas veces, no siempre, no tiene el fuego espiritual que sí tiene la iglesia perseguida. Por eso dice que compres el oro verdadero. El dinero puede comprar muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero. Generalmente el dinero compra cosas caras, pero las cosas realmente valiosas, esas no se pueden comprar con dinero. Y esa es una gran pregunta. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Tener cosas caras o cosas valiosas? Si nuestro anhelo es tener cosas valiosas, el dinero será secundario. Si por el contrario nuestro anhelo es tener cosas caras, necesitamos dinero. De mí, dice, te aconsejo que compres ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Dijimos que ellos eran famosos por sus vestidos, por sus prendas de lana negra. Y esto es un contraste que el Señor siempre hace. ¿Vamos a estar vestidos con la moda del mundo o vamos a estar vestidos con la santidad de Dios? El ropaje del creyente siempre le tiene que distinguir del ropaje del mundo. El ropaje, entendido como nuestra obra, nuestra forma de vivir, nuestras acciones, tiene que contrastar con el ropaje del mundo. Por eso Dios le pedía a su iglesia que esté vestida de blanco en medio de un mundo que está vestido de negro. Y hoy sigue siendo igual. Nuestro accionar, nuestra vida, nuestras acciones tienen que contrastar con lo que hace el mundo. Nosotros no tenemos que mimetizarnos con el mundo, sino diferenciarnos del mundo. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al mundo. Por eso la solución o la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes no es aislarnos del mundo, sino infiltrarnos en el mundo. Tenemos que separarnos de las prácticas del mundo, pero no aislarnos de las personas que están en el mundo. Porque nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz en el mundo. Y no podemos ser sal si no estamos diluidos dentro de aquello que le vamos a dar sabor, y no podemos alumbrar a aquello en lo cual no estamos enfocados. Enfocados para alumbrar, no para seguirlos, sino para mostrarles el camino que ellos deben seguir. Enfocados no para seguir sus valores, sino para mostrarles cuáles son los valores verdaderos. Amén. Y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Cuando estamos cortos de vista, ¿qué hacemos?
vamos al oculista. Bueno, sí, pero antes de ponernos lentes, vamos al oculista. No lo tenía pensado, pero buen ejemplo ese. Yo primero tengo que ir al oculista y después a hacerme los lentes. Porque si el oculista no me da la receta adecuada, por más lentes que me haga, quizás empeore mi visión. Pero lo que nos está diciendo el Señor acá es que lo más importante es la visión espiritual. El oculista al cual realmente necesitamos ir a pedirle una receta es el oculista espiritual. Por supuesto que es bueno tener buena vista física para poder leer, empezando por la palabra del Señor, pero la agudeza visual que realmente nos debe importar y debemos buscar es la agudeza visual espiritual. Por eso dice que compremos de Él el verdadero colirio que nos permita ver las cosas como Dios las ve. Que podamos ver con nitidez el pecado para evitarlo y que podamos ver con nitidez las virtudes de Cristo para imitarlas. Yo reprendo y disciplino a todos. ¿A todos quiénes? A todos los que amo. Acá hay algo muy importante. Aún en la reprensión o en la disciplina, el Señor nos ama. Si el Señor nos reprende o nos disciplina, es porque nos ama. Ahí en Hebreos 12 lo explica muy bien. Dice que si quedamos sin disciplina, en realidad somos bastardos, somos hijos ilegítimos. Porque Dios azota, es una palabra muy fuerte que usa ahí, azota a todo el que recibe por hijo. Pero dice que si soportábamos la disciplina de nuestros padres, que lo hacían de la mejor manera que podían, ¿cuánto más debemos aceptar la disciplina que Dios nos da y que es para nuestro bien? Y dice ahí en Hebreos 12 que ninguna disciplina al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en aquellos en los cuales ha sido ejercitada. Entonces el Señor reprende y disciplina a su iglesia porque la ama. Esto lo podemos ver en la vida de Pedro, en la vida de los otros apóstoles. Cada vez que el Señor los reprendió, lo hizo en amor. Lo hizo para su bien. Los corrigió para mejorarlos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Esto nos hace acordar a Romanos 12, donde dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sé fervoroso es una exhortación a no ser qué. Tibio. Fervoroso, ¿qué significa? ¿Qué es fervor? Hervor, claro, es una forma antigua de decir la palabra hierve. Tenemos que hervir para el Señor. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Debemos arrepentirnos de toda tibieza en nuestras vidas. Y dice el versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es uno de los versículos más tiernos de toda la Biblia. Tenemos al rey bajando y tocando a la puerta del mendigo. Generalmente los mendigos golpean
la puerta del rey para mendigar, para pedir alguna limosna. Pero esto es al revés. Es el rey que viene a golpear la puerta del mendigo. Así que si hoy nos sentimos un poco desdichados, mendigos, pobres, desventurados, como dice aquí, el rey está golpeando a nuestra puerta. Como dice una canción, el rey te manda llamar. Como el rey le extendió el cetro a Esther, así Jesús nos está extendiendo su gracia y su misericordia. Ahora, cuando alguien llama a la puerta, ¿de qué lado de la puerta lo hace? Del lado de afuera. Y esto es una condición triste. Jesús llamaba a la iglesia desde afuera. ¿Y por qué llamaba desde afuera? Porque lo habían dejado afuera. Él no les habla desde adentro, Él no sube al púlpito a predicarles, Él está afuera y llama. Y esto puede ser una realidad para una iglesia y puede ser una realidad para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Dios nos puede hablar desde adentro del corazón o puede ser que nos tenga que tocar desde afuera, como lo hace con esta iglesia. Pero aún cuando en algunas cosas le hayamos dejado fuera, el Señor no nos abandona. Por eso decía que esto es una de las más tiernas demostraciones de amor. Aún a esa iglesia que lo había dejado fuera, que en algún momento por alguna causa le cerró las puertas, Él viene y les golpea. Y les da una oportunidad más. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se ha usado y se usa comúnmente con fines evangelísticos, para hacer un llamado a aceptar a Jesús en el corazón. Pero este versículo está dirigido a una iglesia. Este versículo no habla necesariamente de incrédulos, aunque les es aplicable, sino que este versículo habla de creyentes, a los cuales muchas veces el Señor nos tiene que hablar desde afuera. Y el Señor nos está diciendo, ábreme tu corazón y tendremos comunión. Ábreme el corazón y tendremos compañerismo. Dios no quiere ser nuestro vecino, ni siquiera nuestro vecino más cercano. Dios quiere ser nuestro huésped. Dios quiere estar del lado de adentro de nuestra iglesia y de nuestros corazones. Dice, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El deleite será mutuo. Jesús se deleitará con nosotros y nosotros con Él. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en el trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.